El que ama a su Señor siempre está pendiente, está escuchando, quiere escuchar más de su Señor. Hoy día no solamente vamos a hablar de dinero, sino vamos a hablar de la eternidad, de lo que Dios espera de cada uno de ustedes, de mí y de usted. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, dice el Señor, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. El mismo Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Dice, mirad y guardaos de toda avaricia, punto y coma. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús no ataca ni dice que sea malo tener riqueza. Qué interesante que este hombre en su vanagloria dice, no entiende que el Señor es dueño de todo. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo, dice el Señor, aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El que ama a su Señor siempre está pendiente, está escuchando, quiere escuchar más de su Señor. Hoy día no solamente vamos a hablar de dinero, sino vamos a hablar de la eternidad, de lo que Dios espera de cada uno de ustedes, de mí y de usted, porque yo sigo sentado ahí, como siempre digo. Esta enseñanza también es para mí. Le decía que mi nombre es Esli Felipe, soy de Perú. Yo creo que muchos han escuchado de Perú. Siempre nos hablan de este país que necesita tanto como usted y yo del Señor. Pero mire, antes de seguir, vamos a conversar con Dios. El pastor me ha dicho que tengo 3 horas, ¿verdad? No. Poquito más quizá de una hora. Para que sea el Señor el que nos hable y no un hombre. ¿Ok? Vamos a conversar con Dios. Padre bendito, Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Padre amado, gracias por estar aquí con mis amados hermanos de Primer Amor aquí en Whittier. Gracias, Señor. Te pido una vez más que me escondas tras la cruz de tu Hijo amado y que solamente tu voz sea la que ellos y ellas puedan escuchar, Espíritu de Dios. Gracias en el precioso nombre de quien vive y reina, Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Si usted puede ir buscando, por favor, la parábola de Lucas 12, capítulo 12 de Lucas, versos del 13 al 21, ¿no? Es importante siempre, yo siempre digo, ¿no? El que ama a su Señor trae su Biblia, su espada, dicen algunos. Algunos pastores amigos dicen, bueno, si no he traído mi Biblia física, voy a encender mi espada a través del celular. Pero es bueno, porque usted tiene que tener esa experiencia con la palabra de Dios. Esta es una parábola que la Biblia, la Reina Valera, lo llama el rico insensato. Es una primera de serie de 3 parábolas, no es la única, donde el Señor, el Maestro, nos habla de la importancia que le damos al buen uso o al mal uso de las riquezas. Y aunque no solamente voy a hablar de riquezas, voy a hablar de nuestra familia, voy a hablar de la esposa que Dios te ha dado, tus hijos que son herencia de Jehová, tu esposo, la iglesia, tus talentos, tus dones. Qué interesante, dice que esta parábola no es la única enseñanza que Jesús hace sobre el buen uso o mal uso, repito, del dinero. Qué interesante que después de esta parábola viene en el capítulo 16 la del administrador injusto. ¿Usted se acuerda de un hombre, qué increíble, que hacía, dice, banquete todos los días y había un mendigo llamado Lázaro que pedía, dice, que una de las migajas cayera y pudiera llenar su estómago? Luego viene obviamente el administrador injusto, un hombre que Jesús cuenta, porque yo siempre digo, Jesús no cuenta fairy tales. Jesus does not tell fairy tales. Jesús no cuenta cuento chino. Él cuenta siempre la verdad. Entonces habla él de un administrador injusto que ese día le iban a quitar todo lo que él tenía y que sagazmente hacía algo, pero que Dios decía que no alababa eso, sino que él decía que él alababa el deseo de poder siempre tener en cuenta que Dios es el que nos pone, nos confía muchas cosas, el dinero, nuestros talentos, como dije, y muchas cosas más. En este capítulo 12 vamos a ver que Jesús está enseñando a sus discípulos rodeado de una multitud. Imagínense, hay miles de personas y hay una persona que está enfrente de él. Pero vamos a leer, vamos a leer este pasaje de Lucas 12, capítulo 12, verso del 13 al 21. El Señor añada bendición a su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud, o sea, una persona le dijo al Señor: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él, o sea, Jesús le dijo: hombre,
¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Verso 15. Y les dijo, Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ahí viene un punto y coma, lo que significa que debo hacer una pausa mayor a la coma, porque lo que viene categoriza lo anterior, porque Dios está hablando, Dios inventó los idiomas, Dios inventó los signos de puntuación. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Verso 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, este hombre rico pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿y lo que has provisto de quién será? Verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El día de hoy, amado hermano, querida hermana, joven que estás aquí, los valores están al revés. Lo que verdaderamente tiene valor parece poco importante. Lo grosero, lo que no es eterno, es lo que la gente más admira. El día de hoy, hablo de una iglesia que canta, que alaba al Señor, veo en excelencia. Le puedo decir que el compositor del año es un hombre misógino, es decir, un hombre que atropella, que ataca a las mujeres, que la trata como cualquier cosa. Ese es el compositor del año en este país, el país más rico del mundo. El día de hoy la gente no te valora por tus sentimientos, por tu fe, por lo que tú puedes aportar a la sociedad, sino por cuántos seguidores tienes en Instagram o en TikTok. Vivimos en un mundo que enfatiza lo material, lo económico, la economía. Lo que dice la palabra de Dios no se va a ir, sino se va a quedar aquí. Un hombre que parece no prestando atención, porque este no es el rico, digamos, no es el starring, como dicen aquí, no es el protagonista de la parábola principal. Es un joven que está como usted y como yo, delante del maestro, porque dice que hay miles de personas, y está delante de Jesús, como usted y como yo. Decía que a veces no damos el valor que tenemos al Señor a través de su palabra, a través de la oración. Y este muchacho, en vez de aprovechar la importancia de tener al maestro, que hay miles de personas a su alrededor, le dice, maestro, diga a mi hermano que parta conmigo la herencia. Como usted puede ver, este muchacho estaba completamente desfocado, desconcentrado. Algunos eruditos de la palabra dicen que acaso quiso desvirtuar, es decir, aprovechar la presencia del maestro, del rabí por excelencia, porque los rabonis, como le dicen también en hebreo, acostumbraban a mediar entre estos problemas cuando un hombre o una mujer caminaba desordenadamente y no había dejado como corresponde su herencia, su testamento, como muchos de nosotros. Me incluyo, yo sigo sentado ahí. Pero qué interesante que la ley de Moisés, en Deuteronomio 21, ya había establecido cómo tenía que desarrollarse cuando un hombre que no caminaba ordenadamente se fue de este mundo sin dejar en orden, porque la palabra de Dios dice que los padres deben dejar herencia a los hijos. Es lo que mi Biblia dice, porque yo siempre digo, el que ama a su Señor está atento, no se distrae, porque agarra su Reina Valera, está escuchando, toma notas como algunos. Yo le voy a dejar esto al pastor Pedro y a la pastora Ramona para que el que quiere le pida el bosquejo y pueda saber más de su Señor. Porque el que ama a su Señor, digo, agarra su diccionario, su concordancia, su otra versión, su Reina Valera, porque quiere saber más de su Señor. El que no, dirá, I don't care, no me importa. Entonces este hombre parece aprovecharse de eso, pero decía, no recordaba lo que la ley de Moisés ya había establecido. Cuando un hombre se iba de este mundo y se había ido sin dejar testamento, sea oral o escrito, el hijo mayor tenía él la potestad de poder escoger el tiempo en dónde dividir la herencia, y el hijo mayor, tomaba una porción doble. Claramente el hijo menor es el que está aquí frente al Señor. Lo tiene al Señor y parece aprovecharse. La ley de Dios ya tenía solución para este problema, dice mi nota. Lo más probable es que Jesús prefiriera, como muchos de nosotros, que podamos recordar siempre, porque el cristiano tiene que ser sinónimo de paz, no de belicosidad, de guerra, aquí y afuera, porque Dios no puede ser burlado.
La palabra de Dios dice, ese pasaje que dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, está exactamente traducido para usted y para mí en el español. Entonces decía, ¿acaso el Señor quería que estos dos jóvenes observaran, dice el sabio consejo del Salmo 133:1, que dice, qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía? Salmo 133:1. Pero aparentemente este muchacho no había prestado atención, como muchos de nosotros. Alguien dijo por ahí que la solución a mi problema, la distancia a la solución de mi problema es la misma que hay entre mis rodillas y el piso. El de orar al Señor. Este joven quizás no había escuchado al maestro. Si usted ve más adelante, el Señor le decía, por eso les digo, no se preocupen por su vida, dice el Señor, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. El mismo maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves de los cielos, dice el Señor, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, como adelantando lo que ya iba a contar el Señor. Y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, dice, puede añadir, dice, una hora al curso de su vida? La Reina Valera dice un codo. ¿Sabe usted que esta es una medida que usaban en la antigua Palestina? Y esta medida dice que era usada para mostrar tanto la altitud, lo ancho y la profundidad de las cosas. El Señor diciendo, por más que te estreses, por más que llores, por más que quieras hacer, ¿podrás añadir algo a tu vida? ¿Podrás cambiar algo? Y por la ropa, ¿por qué se preocupa? Dice el Señor, observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero ni aún Salomón, y Salomón, estamos hablando de Salomón, se vistió con toda su gloria. Qué interesante, avanzando, dice, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, las personas que no tienen una relación con el Señor. No estoy hablando de Superman y de Superwoman, sino de hombres y mujeres que dicen, Señor, yo no quiero ser uno más, no quiero ser un religioso, quiero, Señor, que tú visites mi vida, me transformes. Porque hay mucha gente que para en el mundo dando vuelta, como dice la palabra, son como la onda del mar, que van y vienen, son llevados por cualquier viento de doctrina. Nuestro pastor nos predica acá, o viene un siervo inútil también a predicar acá, y no, se van a su casa a escuchar otra cosa, que dice que tú tienes que hacer esto porque el Señor te tiene que dar tanto. La palabra de Dios nos sigue diciendo, como les digo, porque los gentiles, los que están alejados del Señor, los que no obedecen la palabra de Dios, no está hablando de gente perfecta. Dice, buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Inmediatamente Jesús ahora deja a este muchacho. La Biblia no lo dice, no se sabe si se quedó ahí el joven que quería dividir la herencia, que ya tenía la ley clara para poder usarlo, pero inmediatamente dice en el verso 15, Jesús detecta el problema y empieza a contar esta parábola. La parábola del rico insensato que le hemos puesto, ¿es usted rico para con Dios? ¿Eres tú, Esli Felipe, rico para con Dios? ¿O soy rico para con el mundo? Entonces el maestro dice, detecta, interesante, es un verbo que significa, como Él es Dios, Él es omnisciente, Él es poderoso, detecta eso en el corazón de nosotros, porque Él nos conoce. Dice, Él vio nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Y dice, detecta el problema y les dice, mirad y guardaos. Qué interesante que ese verbo es el mismo que Él usa para decir, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia, punto y coma. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús no ataca ni dice que sea malo tener riqueza. Salomón era un hombre rico. Hay comentaristas de la Biblia que dicen que la palabra rico en nuestro idioma no capta el total concepto de lo que fue David, Salomón, Abraham, hombres sumamente ricos, pero que en primer lugar estaba el Señor en su corazón. Entonces, dice, Jesús comienza a desarrollar la parábola. Qué interesante que la parábola es una gran comparación, dicen algunos comentaristas, o es una gran analogía, pero no es un fairy tale, no es un cuento chino, no es una cosa que no va, porque Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Porque usted quiere la verdad,
Correcto, cuando usted va al médico, usted no quiere que le diga, oh, mire, no, usted no tiene nada, no hay problema, vaya a su casa tranquilo. No, señor, usted necesita bajar la sal, tiene que bajar el azúcar, porque usted quiere sanarse. El médico de médicos nos dice que este hombre, dice, había tenido, no dice la Biblia por qué había tenido una grande cosecha. Sí dice el Señor que ya era rico. No dice exactamente por qué. Su heredad, su parcela, su yarda, su campo, su chacra, le dicen en el Perú, no, su granja, no se sabe por qué. Es como la bendición que Dios nos da. La palabra de Dios nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Muchas personas entraron hoy o anoche en un hospital o hoy muy temprano y no amanecieron. Y sin embargo usted y yo estamos aquí en este hermoso lugar alabando al Señor, dándole gracias por su misericordia, agradeciendo por la herencia que Dios nos ha dado, por la vida, por poderle servir, por poder hablarle al pueblo de Dios. Jesucristo nos menciona que esta persona que ya era rica no sabía qué hacer con tantos bienes y decide destruir sus warehouses, le dirían alguna persona aquí, sus graneros, para hacerlos mayores. Pero Dios le dice que esa misma noche va a morir. ¿Por qué? Porque Dios tiene un problema con el hombre rico o como algunos me han dicho, hermano, usted predicador tiene un problema con la autoestima, ¿no? La palabra de Dios siempre es interesante. No necesita de un hombre para ponernos realmente, como dicen aquí, en el correcto camino, en el right path. Porque la palabra de Dios, alguien dice, ¿no? El Señor no, que el Señor no habla así, que el Señor vino para morir por el campeón que vive dentro de mí, dice, ¿no? La palabra de Dios dice que yo era enemigo de Dios. Que el Señor dice, estando en su condición de rey, dejando su condición de rey, bajó del cielo, se humilló a sí mismo y en su condición de hombre, dice, se humilló para darme vida. Éramos usted y yo enemigos, no éramos campeones. El rey, el verdadero dueño en las fronteras y los países, Él que viene muy pronto. Y mire usted que la palabra de Dios dice que viene en un abrir y cerrar de ojos. Yo le pregunto, yo sigo sentado ahí, ¿cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Entonces la palabra de Dios dice que este rico insensato viene con un plan, dice, ¿no? Pero Dios le da una advertencia. Pero hacemos un alto acá porque dice mi nota, ¿no? Parece que este hombre está confundido, ¿no? Y parece que nosotros a veces, o más de las veces, tenemos esa actitud. La palabra no dice, pero me hace recordar a aquellos hermanos en la fe. No hablo de las personas que están fuera de la fe, ¿no? Pablo habla de 3 tipos de hombres, dice, ¿no? En 1 Corintios 2:14 dice el hombre natural. El hombre que siempre, cuando usted le habla, reacciona con su carne, ¿no? Le manda una grosería, que vete a la, ¿no? Que tú eres un, no. Eso es un hombre que está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Es por eso que cuando usted le habla de la palabra de Dios, no reacciona, porque tiene que ser discernido por el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2:15 dice Pablo que luego viene el espiritual, el que solamente el Espíritu de Dios lo conecta y le dice, eso que le dije a mi esposa está mal. Ese cambio que no devolví en el supermercado está mal. Esa grosería que dije no debí decirlo. El Espíritu de Dios. Y 1 Corintios 3:3 dice que viene luego el carnal, el que está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El que en vez de reaccionar con gozo, en vez de pelear su batalla con la palabra de Dios, siempre está volviendo al Egipto, algún pecado atrasado. Este hombre decía, parece como muchos de nosotros, cuando se levanta en la mañana dice, no, dice, no, qué bonito que aquí en Whittier amaneció soleadito, ¿no? Gracias, Madre Naturaleza, dice, ¿no? Gracias, Mother Nature, dice, ¿no? O gracias a la suerte, hoy pude llegar aquí a la iglesia o a mi trabajo, ¿no? O gracias a mis skills, ¿no? Gracias a mis atributos, ¿no? Yo pude hoy día agarrar esa promoción. En vez de decir, Señor, gracias. Gracias a ti que hoy amaneció con sol, que hoy amaneció con lluvia, que hoy amaneció. Gracias a ti, no a la madre naturaleza. Gracias a ti que pude conseguir esta promoción. Este hombre parece no darle crédito, decía, como muchos, por eso pone el ejemplo, a Dios, sino al terreno. No lo dice la Biblia específicamente. Pero en una sociedad de campo, una sociedad agropecuaria, una sociedad campesina como era el pueblo de Israel, lo normal era decirle, Señor, gracias. Gracias por la lluvia, gracias por el sol. Gracias, Señor, porque tú me has dado esto.
nunca cruza por su mente que esa bendición extra que él estaba experimentando no era para su propio deleite. Así por eso vino con un plan. Viene con un plan. ¿Está mal hacer planes, hermano Eli? Si la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden. Hágase todo en orden y decentemente, dice Pablo. Por supuesto. El tema es que cuando nosotros queremos hacerlo desde la perspectiva del hombre. Santiago habla de una sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Que viene alimentada por la palabra de Dios. Que dice, y dice que vuestra fe crecerá porque por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque el que ama a su Señor está con su Biblia, su concordancia, su diccionario, su otra versión, porque quiere saber más de su Señor. El que no dirá, ¿a qué hora se va este peruano latoso? Entonces el Señor dice, si la historia hubiera terminado ahí, este hombre sería un celebrity. Por eso empezaba intencionalmente con lo que dije. Usted mire, yo soy economista y hablo mucho de finanzas, con los matrimonios, con los líderes. Y mucha gente admira este tipo de gente, inclusive nuestros hermanos en la fe. Cuando los vemos en TikTok, en Instagram, en Facebook, bueno, ahora TikTok está de moda, ¿verdad? El otro día me hablaba en un lugar, ¿ya sacó su TikTok? No, le digo, no estoy para eso todavía. Pero la gente dice, ¿pero de dónde sacó usted eso, hermano? Dice, miren lo que dice el Salmo 49, 16, 20. Atención, no se distraiga, por favor. Miren lo que dice, no temas cuando alguien se enriquece, el Espíritu de Dios hablando a través de su siervo Salomón. No temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, punto y coma. Porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando lo prosperes, y usted puede seguir oyendo. La gente, le gusta a esta gente, le llama celebrities, influencers, youtubers. Si la historia hubiera terminado ahí, este hombre sería un youtuber, un tiktoker. Pero desafortunadamente para él, el Señor, con esa gracia, con el amor que tiene, porque Él siempre dice la palabra que Él tiene planes de bien para nosotros. Pero este hombre ya le había dado la espalda a Dios, como muchos, como los mismos fariseos que le daban la espalda a Dios. Y por eso les hablaba en parábolas, para evitar más juicio sobre ellos. Y usted lea, y sin parábolas no le hablaba, dice. La gracia de Dios. Entonces inmediatamente, que este hombre que había planeado para más adelante, pero no planeó lo suficiente para más allá de lo que sus ojos no veían. La pregunta que nos hacemos el día de hoy, amados, de primer amor, ¿será que estamos planeando sin la perspectiva de Dios, sin tener en cuenta a Dios? ¿Será que estoy pensando mucho en lo terrenal, cuando la palabra de Dios dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? Entonces, pero hermano Eli, entonces yo no puedo viajar, no puedo irme con mi esposa, con mi esposo a un crucero. No, Dios no está hablando de eso. La palabra de Dios dice que nosotros no pongamos nuestra mirada ¿dónde? En la tierra. No hagáis tesoro, dice ¿dónde? En la tierra. Si no haced tesoro, dice en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompe. Lo dijo el mismo maestro. Donde ladrones, esos con corbata y sin corbata, ¿verdad? Que el Señor va a poner a cuenta. Dice, no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí estará, dice, vuestro tesoro. Y qué interesante que esos versos de Mateo 6, 19, 20 en adelante, en el 24 dice, y no podéis servir a dos señores. Hay gente que tiene un Dios y hay gente que dice, no, ¿por qué le voy a dar a Dios de mi plata? Dice, no. He escuchado gente que habla así. Si ese es mío, dice. O gente que agarra y dobla $1 y lo pone así, lo tira así en el ofrendadero y dice, no, toma, dice. No haga eso, amado hermano. No haga eso. Dios no necesita su dinero. Él es el dueño de todo. La palabra de Dios dice, mía es la tierra y su plenitud. Todos los que habitan, yo los conozco. Esos animalitos que usted ve en su jardín, Dios los conoce. Él conoce a cada estrella por su nombre. Por su nombre. Imagínense, Él es el rey, Él es el dueño de todo. A veces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estoy siendo un buen mayordomo yo de lo que Dios me ha dado? ¿De la esposa que Dios me ha dado? Qué interesante que la palabra de Dios nos dice que el varón tiene que, dice, purificar a su esposa con el lavamiento de la palabra. ¿Qué significa eso en castellano? Que tu esposa debería ser para ti, como digo yo, si tú has pasado a mejor vida, ¿verdad? Porque has pasado a mejor vida porque tienes ahora la bendición de tu esposa, todo eso.
pero dice que tú deberías procurar que esa esposa, como Cristo con su iglesia, no sea manchada por nada, que tenga cada vez la imagen a Cristo, que esa mujer no sea sujeto ni motivo de alguna vejación, de alguna vergüenza. Por eso que los discípulos dijeron, Señor, está difícil casarse, pero el matrimonio implica eso. Qué interesante que este hombre en su vanagloria, dice, no entiende que el Señor es dueño de todo. Jesús, qué interesante, Lucas, un médico, dicen los comentaristas, muy diligente, muy enfocado en buscar los detalles, inmediatamente en el verso 20 cambia el nombre de Jesús y le dice, pero Dios lo ve diferente. Y en vez de llamarlo sabio, tiktoker, influencer, youtuber, lo llama necio. Necio bíblicamente significa, dice, una persona que usa su talento para obras malas. Necio tiene que ver con algo moral. No es un hombre que no sabe lo que es pisa derecha, izquierda, la salida, la entrada, no. Sino que está tan lleno de sí que la palabra de Dios ya no le entra. Está tan lleno de sí. Dice, ¿no? ¿Are you kidding me, preacher? No le voy a decir dónde me dijeron eso, ¿no? ¿Are you kidding me? We are Americans. We have the best army of the world. The world is revolving around us. Really. Somos los mejores. El Señor dice que el orgullo y la altanería es el principio de la caída. Y eso es lo que Él detesta. Qué interesante, dice que también un necio es una persona que elige separarse del camino de Dios y que ha sido tentado y convencido para caminos más sencillos y poco humildes. No es una persona que le gusta orar. No es una persona que quiere en su casa que sus hijos escuchen la palabra de Dios. No quiere ser parte de la iglesia. Pablo habla de la apatía. Hay gente que ya no quiere experimentar con la palabra de Dios, no quiere aprender cosas, no quiere servir, no quiere venir a la iglesia, ¿no? Alguien me dice, hoy no, Jesús conoce mi corazón. Sí, conoce que el corazón es perverso y malvado, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? Porque si usted puede venir a la casa del Señor para decirle, Señor, gracias Padre, gracias por mis hijos, gracias por esta mujer, gracias por lo que me has dado, gracias Señor. ¿Por qué no hacerlo? A menos que usted esté enfermo, que tenga algún problema físico, el Señor sabe. Entonces la palabra de Dios nos sigue diciendo que este hombre, dice, es un necio, dice Jesús, es un hombre que no es desprendido. Qué triste, pastores, que cuando hablamos siempre de los latinos, yo sigo sentado ahí, no somos conocidos por una iglesia, por gente desprendida, ordenada, que le gusta crecer. No somos conocidos como unas personas desprendidas, que siempre tenemos que hacer alguna taquiza o algún esfuerzo, digamos, fuera de lo que podemos ver, por ejemplo, como iglesias en Berea, una iglesia sumamente pobre, que dice que cuando Pablo iba a recoger la ofrenda le dijeron, ya no den más. Era gente, dice, que fue más allá de su pobreza. Ahora nos cuesta decirle, Señor, gracias, como Abel. Lea Génesis 4 para que usted vea cuando necesita adorar al Señor. Yo no entiendo, y le digo con mucho respeto, yo no entiendo cómo una persona que tiene tiempo para todo, yo sigo sentado ahí, no puede preparar su cheque en su casa, separar lo que tiene que traer y no estar agarrando, haciendo un cheque a última hora o estar agarrando ahí diciendo, hermana, deme un vuelto, un cambio. Yo no entiendo eso. Porque esa es una adoración. Tampoco es un momento para estar hablando qué tacos me voy a comer ahora después de que termine de hablar este peruano. No, es un momento de oración. Fíjese cuando Abel viene y le dice, no, viene el momento, viene Abel y Caín. Caín dice que vino el tiempo de la ofrenda, trajo lo que vino, así como algunos, ¿no? Dice, ¿no? En cambio Abel buscó, dice, lo más gordo, lo más preciado, lo trajo y le dijo, Señor, aquí está para ti, Señor, mi ofrenda, Padre, gracias. No le importó si no tenía para comer. Dijo, Señor, aquí está mi Dios, gracias, Señor. No sé si será el 10, no sé si será el 20, pero aquí está mi ofrenda para ti. Gracias, Señor, gracias. Te agradezco de todo corazón. Es $1, $2, $5, pero es para ti de mi corazón. No. Mucha gente piensa que le hace un favor a Dios cuando viene a la iglesia. Fíjese usted que no. Dios no necesita ni de mí ni de usted, hermano.
Usted quiere la verdad, correcto. Esa es la verdad. Pero Dios sí quiere que nosotros nos acerquemos a Él como su Dios. Porque Él siempre lo dijo, dice, este pueblo solamente de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. La pregunta que nos debemos hacer todos, incluido yo, ¿estoy siendo rico para con Dios? ¿Realmente Dios está en primer lugar en mi corazón? Entonces es momento de ir a mi fuero personal, a mi fuero íntimo, a mi fuero privado y decirle, Señor, ayúdame, yo no me quiero quedar, Padre. Yo quiero ser un seguidor tuyo, un devoto discípulo tuyo, un aprendiz. Eso es lo que es un discípulo. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho. Y mire usted que esa traducción es fiel del original. Hay caminos que nos parece derecho, dice, pero el original no dice, probablemente su fin es camino de muerte. No, pero su fin es camino de muerte. Con mucha gente que piensa que le puede doblar el brazo a Dios, ¿no? Dice que le va a dar 10 y Dios tiene que darle 10,000 o 20,000. Así como diciendo, Por eso que estamos como estamos. Yo doy gracias a Dios por líderes que contestan el teléfono. Le hablaba a un grupo de líderes hace poco. Dice, ¿no? Hermano Esli Felipe, ¿por qué ya no hay más líderes? ¿Por qué la iglesia no quieren venir la gente? ¿Será que Dios puede bendecir a una persona que nunca contesta el teléfono? Le digo. ¿Será que podría haber sido esa persona que lo llamó una jovencita o un joven que se iba a tirar a los rieles de un tren y usted no pudo responder? ¿Qué sería, como alguien dijo muy jocosamente, ¿no? que hubieran como extensiones en el cielo, ¿no? Para hablar con Pablo, apriete el número 1. Para hablar con Pedro, el número 2. Pero con Jesús, eso está bravo, eso no, está bien difícil. ¿Será que Dios puede bendecir a esos pastores que no se preocupan, a esos matrimonios que han sido recuperados del mundo, para que el hecho sin mancilla se esté llevando realmente como Dios lo pide? El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Será que Dios puede bendecir a aquellas personas que ponen los mandamientos de hombres, la agenda de su partido, antes de poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe? Dice la palabra. Eso dice mi Biblia, porque el que quiere saber de su Señor, lee su Biblia, su diccionario, su concordancia, su otra versión de Reina Valera, porque quiere saber de su Señor. Es como cuando a usted le hablan y usted está con el celular. ¿Cómo se siente usted cuando está? Sí, claro, sí, claro, sí. ¿Cómo? Este señor, como muchas personas en este mundo, asume que su dinero le garantizaba vida, tiempo para acabárselo, para consumirlo. Pero su tiempo terminó antes que pudiera acabarse su dinero. La pregunta que Dios nos hace, y todo eso que has juntado, ¿quién lo va a disfrutar? Todas esas horas extras que no has venido a la casa del Señor, esa fe que tú has perdido de crecer, ¿cómo lo vas a recuperar? Todas esas horas donde te has levantado y no le has dicho, Señor, gracias por esta mujer que me has dado, gracias por mis hijos, gracias por la iglesia, gracias porque estoy sano, porque no me ha agarrado la peste, porque nadie me tiene que llevar en una silla de ruedas a hacer mis necesidades al baño. ¿Quién le va a dar esas gracias? La pregunta se cae de madura, o sea, obvia. Alguien más. Qué interesante que cómo Dios nos habla. Me acuerdo de un amigo que es muy experto en fundraising, en levantar fondos, boricua. Me decía que iba a una casa de estos viejitos que habían sido abandonados, como sucede mucho en este país, ¿no? En los anglosajones. Simplemente estoy comentando, no estoy diciendo si es bueno o malo. La palabra de Dios es la que nos dice, ¿no? Honra a tus padres y a tu madre. Él tiene oídos para oír, que oiga. Pero él decía que estaba ahí, en este lugar donde los viejitos ya se iban, querían dejar su dinero, ¿no? Dar su dinero en vez de que se lo lleven otro, como este hombre, porque su dinero se lo iba a llevar no por su generosidad, se lo iba a llevar a alguien más. Como la palabra de Dios dice en Eclesiastés, ¿de qué me vale trabajar? Dice, y afanarme, dice, no, olvidarme de mi Dios, si alguien más lo va a usar, que yo no sé si es buen mayordomo o no, buen administrador o no. Búsquelo en su palabra, abra su Biblia. Pero dice que él se paró ahí y tenía dos folders.
nada más, para entrevistarse acaso con 2 de ellos. Pero atrás de él, gente de la agenda homosexual, gente de la cientología y muchas otras contrarias a la palabra de Dios, con 10 o 15 folders debajo del brazo. La iglesia ha perdido esa relevancia que Dios nos ha llamado a ser. La palabra de Dios dice pueblo escogido, dice, no, linaje escogido, pueblo santo, dice, traído, dice, de la oscuridad, dice, ¿para qué? Para hablar lo que a mí me parece, para decir, yo siento, no, dice, para proclamar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es la palabra de Dios. Este hombre dice, no pudo entender que al final todas sus posesiones, toda su riqueza iban a ser dadas a otras personas, pero no a causa de su generosidad, sino porque así es. Qué interesante, Proverbios 19:17 dice, como si el Señor nos debiera algo, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Muy importante, por favor, principio clave de esta enseñanza. Jesucristo no lo llama necio por ser rico, lo llama necio porque no entendió la razón por la cual Dios lo había hecho rico, por lo cual lo había bendecido. La palabra el principio que nos deberíamos hacer el día de hoy es, ¿he tenido yo actitudes como esa, Señor? Estadísticas no oficiales, se los digo como economista, estadísticas no oficiales dicen que en el sur de California los hispanos, los latinoamericanos han sido bendecidos con mucho de estas ayudas en los últimos 3 años y medio, las ayudas que ha habido de este gobierno, por la gracia de Dios. Pero esa ayuda no se ha visto reflejada en la iglesia del Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Sumamente importante notar que Dios no lo llama necio por ser rico, repito, porque es una técnica del maestro. Él repetía porque sus discípulos no lo entendían, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre sea golpeado, muerto, sepultado, resucitará. No lo entendieron hasta que pasó. Dios no lo llama necio por ser rico, lo llama necio porque no supo la razón por la cual lo hizo rico. ¿Para qué se le encargó esa riqueza? Mucha gente a veces dice, usted es el economista predicador que le mete mucha Biblia a la finanza, me decía un grupo de pastores, no le voy a decir dónde, no me gusta ese, ¿no? Yo decía, Señor, ¿este es un halago para ti? Digo, ¿es un halago para ti, sí? ¿O es un complaint, como dice aquí, es una queja para mí? Porque yo le decía, pastor, ¿qué hacemos hablando de los presupuestos, ¿no? Con el favor de Dios, con los matrimonios, algún día lo podamos hacer. ¿Qué hacemos hablando de la bancarrota, de las tarjetas de crédito, de un plan de repago de deuda, etcétera, etcétera, si la gente no entiende el corazón de la mayordomía de acuerdo al corazón de Dios, como Él lo enseña? El mismo apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué hago yo hablándole a usted de la fórmula de los presupuestos si usted no entiende lo que Dios está esperando de usted? Porque la palabra de Dios dice que nosotros nos vamos a dar cuenta. Y esto no es para que usted se ponga con un miedo que lo deje entumecido, lo deje inactivo, sin iniciativa, sino que sea el temor que es el principio de la sabiduría, que no me deja ahí tieso, sino que me hace voltear ese giro de 180 grados para arrepentirme y volver a la cruz de Cristo, volver a sus principios, a no ser un convencido, porque hay mucha gente convencida y es diferente estar convertido a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, sí, soy extranjero y peregrino, pero la palabra de Dios dice que el Señor está haciendo una mansión para mí, para pasar la eternidad con Él. Mis hermanos, con ustedes, mis hermanos, vamos a pasar la eternidad juntos. Señor, no tengo papeles, no tengo ahorita nada para llevar a la despensa, pero tu palabra dice que tú eres el dueño de la plata y del oro. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, nada me va a faltar. Sus batallas lo libra con la palabra de Dios, no lo libra con su carne, como el carnal o como el natural que está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Qué interesante le he traído, mire. Y voy terminando en unos minutos.
versiones del verso 21. Porque cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a ver cómo Dios le habla al alcance. Es como cuando un hombre a su esposa le dice, sí. No, cuando dice, mi amor, ¿qué es lo que tú deseas que haga? Le hace una repregunta para poder encauzar lo que ella quiere hacer con ese asunto del matrimonio. Pero mire, el verso 21 dice, mire, verso 21, usted tiene su Reina Valera de Lucas 12. Dice, la traducción en lenguaje actual. Dice, así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Punto seguido. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Traducción, palabra de Dios para todos. Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Mire la traducción, Nueva Traducción Viviente, una de mis preferidas, porque se afiata, o sea, se sigue mucho a los manuscritos originales. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Mi relación con Dios. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es el legado que le estoy dejando a la gente que me conoce? No estoy hablando de Superman y Superwoman que están andando con sus alitas, ¿no? que no fallan, no. Yo siempre digo, una cosa es un tropezón y otra cosa es un estilo de vida. Son dos cosas diferentes. Si yo siempre soy motivo de peleas, de groserías, no soy conciliador, una persona que realmente me dejo identificar porque pregono la palabra de Dios. Como ahora, ¿no? Cuando alguien me pregunta, hermano, ¿cómo puedo yo luchar en mi trabajo? Ahora que viene esta fiesta del Halloween. Pues dígale, hermano, que usted es una persona que, como Jesús, cree en la palabra de Dios. Jesucristo, dígale, no celebraba la muerte, los resucitaba a los muertos. Hace que te dice, oye, mira, ve, a tu jefe que te dice, mira, aquí hay unas viejas, ve, ven acá, no está tu señora, no está tu esposa, no está el Señor. Mira. Un momento, Señor. Yo conozco mi derecho. Usted no me puede afectar laboralmente por nada y yo no deseo ver esto porque tengo un verdadero valiente. Ese es un valiente, no el término hollywoodense o valiente, no, valiente. Porque no quiere socavar, es decir, no quiere poner dinamita debajo de su matrimonio. Porque no solamente afecta a su matrimonio mirando pornografía, el que tiene oídos para oír que oiga, sino también afecta a la iglesia, porque somos un cuerpo, dice la palabra de Dios. Porque uno dice, ay, hermano, es que yo tengo dos vidas. Dice, mire, yo tengo mi vida cristiana, dice, no, voy a los convivios porque ahí se come gratis, rico. Esa es mi vida cristiana. A veces tengo frío, no voy. Si hay oración, no voy porque tengo frío, tengo calor. Esa es mi vida cristiana. Mi vida secular, ahí están mis cuentas, mis carros, mis trocas. La palabra de Dios no dice que tiene usted una vida secular y cristiana. Nuestras vidas son como libros abiertos delante de Dios. No sé qué parte de eso no hemos entendido. Yo sigo sentado ahí. Voy terminando con esto. Jesucristo establece el contraste, es decir, la diferencia entre acumular riquezas. Sí, el Señor quiere que yo guarde mi IRA, guarde mi 401k, que ahorre. Porque yo siempre digo, cuando hablo con la gente que hablamos de finanzas, el que no tiene cultura de ahorro, tiene cultura de deuda. Y la palabra de Dios dice que el que vive endeudado es esclavo. No dice, probablemente pueda ser esclavo, maybe yes, maybe not. No, es esclavo, dice la palabra. Entonces dice, Jesucristo establece el contraste entre acumular riquezas egoístamente y no ser rico para con el Señor. Porque lo que has escogido hacer con tu extra es un indicativo, una señal de quién controla tu corazón. La pregunta es, amados hermanos, ¿quién está controlando mi corazón? ¿Soy acaso un matrimonio joven que el Señor me está bendiciendo? Bueno, pastores Pedro, Ramón, aquí estoy, quiero servir, quiero ir al instituto, ayúdeme, queremos servir, porque Dios honra a los que le honran. Mire, quiero que nos guíe en nuestro matrimonio, queremos cimentar, queremos hacer un presupuesto, ayúdenos con alguien o con algún ministerio que nos ayude. O si usted ya crió, la palabra de Dios dice, si usted ya crió hijos, las más grandes dice, enseñen a las más jóvenes cómo criar a sus hijos y a respetar a sus maridos. No sé en qué estado de vida esté usted, en qué momento, en qué stage de vida dicen.
¿Acaso será momento para decirle, pastores, mire que quiero abrir una célula en la casa para alcanzar a mi familia, a mis amigos que la palabra de Dios me ha tocado? El Señor viene rápido, viene como ladrón en la noche. ¿Qué va a hacer de mis primos, mis oicos? Dice Pedro, o sea, mi grupo cercano, mis primos, mis hermanos de sangre, la gente más cercana a mí. ¿Qué va a hacer si yo no les hablo del Señor? ¿Acaso abriendo una célula yo puedo alcanzarlos de nuestra iglesia? O yo digo, no, que lo haga el pastor, para eso se le paga. No diga eso, amado hermano. La palabra de Dios dice que nuestros pastores nos, dice, equipan para la obra del ministerio. El ministerio, la evangelización no es obra exclusiva, no es obra exclusiva de los pastores, porque todos somos sus manos, sus pies, su cuerpo. No tengo mucho tiempo ya, pero si usted quiere saber cómo ser, una respuesta que Jesucristo da, de cómo ser rico para con él, también además de lo mencionado, lee el verso 33 y 34 de ese capítulo de Lucas. Pero quiero terminar con cuatro conclusiones, errores que tenía este hombre, con los cuales nos podemos identificar. Primer error, tenía los valores al revés. Este hombre estaba obsesionado con las riquezas. No hay una sola vez que él diga, oh sí, no, Dios, no Mother Nature, Dios. Como alguien decía el otro día, ¿no? Me hablaba mi madre que acaba de llegar de Perú y me decía acerca de un familiar que había, no sé, que iba a tener una criatura, pero la criatura no tenía corazón. Entonces el doctor le dijo, el cuerpo es sabio, en 2 semanas usted va a expulsar a esa criatura. Y yo le decía, mamá, no es que el cuerpo sea sabio, Dios lo ha hecho sabio, Dios lo ha puesto así, porque eso es lo que elegimos en el jardín del Edén, darle la espalda a él y caminar. Y él pudo haber dicho, bueno, ok guys, you are on your own, ok, I created you, I gave you sex, I gave you everything beautiful, les di todo lo bello. Pero no, él estuvo ahí. Y siempre Dios, Él siempre está ahí. Este hombre, mire lo que dice 2 de Corintios. Tenía los valores al revés. Dice, no mirando las cosas que se ven, el dinero, el TikTok, las riquezas, las cosas que nos venden en todo, sino las que no se ven. La palabra de Dios, las promesas, el legado a mis hijos. ¿Cuál es el legado que le voy a dejar a mis hijos? Alguien me dijo el iPhone 25, ¿no? O una camioneta que yo haga así, se abre la puerta, o se prenda así no. Alguien me dijo, el legado que mis padres me han dejado es que ese hombre, cada vez que tenía un problema con esa mujer, que era mi mamá, se iba y se metía a ese cuarto, ahí a llorar con sus mocos. Ese es el legado que tengo de ese hombre. Cada vez que tenía un problema se iba a meter ahí a su cuarto a llorar con su mujer y ahí lo veía llorar con sus mocos, con todo ahí. Ese es el legado que tengo de mi papá. Ese es el legado. Un legado espiritual. Algo que no se va a acabar. Algo que no lo vas a tener que cambiar. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segundo error, era egoísta. He was selfish. Mire, del verso 17 al 19 de Lucas 12, mire las veces que él usa el pronombre mí. Mis frutos, mis graneros, mis bienes, mis frutos, mi alma, mi. Y suena igual en inglés, mi. Número 3, creía que solamente de pan vivirá el hombre. Qué interesante, Jesucristo, el verbo hecho palabra, no decía, siento en mi corazón, decía, it is written, está escrito. Él, que es la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, y es Mateo 4:4, y él respondió, Jesucristo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y error número 4, con el cual les dejo, amados hermanos. Dice, creyó que contaba con muchos años para vivir y prosperar. Usted puede leer ahí en el verso 19, ¿no?
se creía Dios. Come, bebe, relájate. Él pensaba que había comprado la vida. Pero qué interesante, la aplicación que sacamos ahora para nosotros, ¿habrá tiempo para llegar a ser un buen padre de familia? ¿Será que tendrás tiempo, amado hermano? ¿Será que tendré tiempo yo para ser realmente un buen seguidor del Maestro? No estoy hablando de un hombre que está volando con sus alitas. No, porque una cosa es un tropezón y otra cosa un estilo de vida. Sino tendré tiempo para ser un buen padre, para ser un buen cristiano. Habrá tiempo para decirle, pastor, mire, quiero aprender a tocar el bajo, el keyboard, porque quiero que ese hermano también ahora se siente y reciba. Quiero abrir una célula, quiero abrir un ministerio para abrazar a esas mujeres golpeadas, para abrazar a esos jóvenes que se creen mujeres y esas mujeres que se creen hombres. Quiero servir a mi Señor. Habrá tiempo para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, quiero hacer tesoros arriba. Habrá tiempo. Habrá tiempo para ser un buen esposo, un buen padre. Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Mira lo que dice Santiago, el medio hermano del maestro inspirado por el Espíritu de Dios. Santiago 4:13-15. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y haremos negocio y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago. Ciertamente es neblina, como un café, dice, ¿no? Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Termino con esto, mis amados hermanos. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Si hoy tú no has entregado tu vida al Señor, hoy es día para reconciliarte con el Señor o para poder entregarle tu vida al Señor. La palabra de Dios dice que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, Él los puede hacer blancos como la blanca lana. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo, dice el Señor, aceptable. He aquí ahora el día de salvación.